Me molestó aquello de querido. Ese maneramiento despectivo no se lo conocía. Tal vez, pensé, como me ocurrió en la iglesia, yo no lo conocía lo más mínimo. Tal vez, miré a mi alrededor con cierta incomodidad. Ni siquiera fuese humano. Recuerdo que lo había imaginado como un fantasma del pasado, un hombre muerto hace tiempo. Él, por otra parte, no se ocupaba de ocultármelo. Abel, el anarquista, murió hace 20 años. ¿No sería cierto aquello? Entonces, ¿quién era yo? La pregunta me sonó extraña y al mismo tiempo muy honda. Se me hizo un vacío en el estómago. ¿Qué derecho tenía él a provocarme semejantes impresiones? No, Abel debía existir, porque hay hombres, acciones y causas y efectos, porque no se actúa porque sí. Yo no podía haber fabricado un personaje para realizar semejantes locuras. ¿Qué garantía tenía además, si esto era así, de la existencia real de mi tío? ¿Quiénes eran aquellos hombres del café de los 2 leones? ¿Sueños o recuerdos? ¿Y los otros? Como una gran construcción que deja ver lo endeble de sus cimientos. Yo veía ahora mi pequeña historia, esa a la que a pesar de su artificiosidad me he empeñado, Señor, en darle una importancia, una dignidad espiritual, a riesgo de todas las quejas que puedan hacerse al respecto. Además, la cosa agazapada estaba afuera, y si no seguía allí, me invadiría, o quién sabe qué. Pero intuía con bastante claridad que mi equilibrio era precario. Repetir sin temer ser insistente y molestarlo. Me daba fuerzas el saber que cerca estaba de mí la angustia. Debe tenerlos en alguna parte. No los habrá quemado. ¿Quemar? Abel me miró desconcertado. ¿Qué tengo que quemar? Los libros, dije con vehemencia. De los libros le hablo. Proudhon, Bakunin. Abel pareció levemente sorprendido. ¿Vos leíste algo de ellos? Algo. Pensé con alegría que una puerta se había abierto en el corazón fosilizado del viejo. ¡Pobre! Volví a dejar estallar esa risita seca. Me puse una mano sobre el hombro. Si es así, espero que no acabes como tu tío. Supe que buscaba inquietarme, y no niego que lo logró. Aquello de la muerte de mi tío había quedado como un episodio vergonzante y oscuro. Entonces, ¿tío Horacio se suicidó? Dije con voz temblorosa. ¿Quién sabe? Abel tenía una expresión muy desagradable. Una extraña sonrisa le estiraba los labios, al tiempo que sus comisuras caían en una especie de surco de amargor. Antiguo amargor, restos de una tristeza pura que yo recordaba en los años de mi niñez. Entonces, ¿no se sabe? Pregunté. Hay cosas que se intuyen, no es necesario saberlas. Se levantó llevando su tacita. De cualquier forma, fuese lo que fuese, habría dado lo mismo. El mundo no estalló en 1000 pedazos y todo siguió exactamente igual. ¿Usted quiere decir que los actos individuales no cuentan? Abel habló de espaldas. Los actos individuales son los únicos legítimos, pero mueren como una gota en el océano. Y como los otros, los masivos, no soportan la diversidad de los actos individuales, resultan una idea amorfa y descorazonada. Por lo tanto, tampoco cuentan. Pero esos hombres que usted dice, le daban felicidad.
pensaban de otra forma, tenían ideales. Otros tiempos, querido, otros tiempos. Pero Abel me hacía sentir un infeliz, un niño inexperto. No entendía por qué me aferraba tanto a conceptos en los que, en el fondo, no creía demasiado. Pensé en algunas imágenes de mi niñez y me sentía acongojado. Había algo allí que no podía precisar. Se estaba cometiendo una injusticia. ¿Era acaso aquel viejo escombro? Viéndolo del modo en que lo veía, no me animaba a dejar caer ninguna culpa sobre él. Pero, ¿de qué injusticia hablaba? Me sentí confuso y turbado. Yo era el niño Esperanza. Exclamé de pronto. Inmediatamente me avergoncé. ¿Qué derecho tenía yo a sostener un recuerdo como ese, siendo ahora lo que era? Una especie de cosa diluida. Afortunadamente, Abel no me escuchó. Se había vuelto a sentar sobre la cama y parecía tiritar. «Tiene fiebre», me dije. «Está apestado. Vaya a saber de qué». Cautelosamente me corrí hasta el borde. No ganaba demasiado, pero, al menos, no me tosería en la cara. Insistí. Los ideales no tienen tiempo. Son un sentimiento, el motor de las grandes acciones. ¡Qué frase! Me empalagué. Parecía una cita. Abel permaneció inmutable. Palabras huecas, sofismas. Los ideales, si no obedecen a su tiempo, son pura payasada. ¿Era posible? ¿Era aquel el mismo hombre que me hablara 4 meses antes en la iglesia? No puede haberse desentendido de todo. Abel rió esta vez abiertamente. Me animaría a decir con sadismo. Me levanté. Se está burlando de mí. No, querido. Solo veo escenas repetidas. Me causa una honda ternura ver cómo las cosas no cambian. Los jóvenes siempre son jóvenes. Comenzaba a producirme indignación. No es posible que usted piense de esa manera. Abel me contempló con su brumosidad característica. Busca que me moleste de verdad, me dije. Supe que de algún modo eso me gustaba. Enojarme, mi señor, defender algo, ser paladín de una causa, aunque no más fuera ante un viejo de una roñosa habitación número 14 que decía llamarse Abel. No puedo creerle, seguí. Abel me miraba divertido. Me había puesto a caminar por la habitación como un león enjaulado. Caminaba mirando hacia todas partes. Buscaba algo y murmuraba. Debe tenerlos en algún lugar. Sabía que Abel escondía con pudor sus últimos sueños y me había empeñado en demostrárselo, solo que no lo había preocupado en lo más mínimo. No, señor, no puede haber muerto todo para un hombre que ocupó su vida entera con sueños, con poesía, con conceptos que, de ser comprendidos por algunos cuantos, harían tambalear las bases de nuestra abstracta sensibilidad nacional. Nuevamente giraba dentro de un motivito apenas. No me engaño, pero lo suficientemente fuerte para mantener alejada de mí aquella cosa que me esperaba agazapada en algún misterioso sitio desde el momento en que dejé a mi amigo R. Escudriñaba. Abrí el pequeño cajón de la mesita. Miré los pocos estantes. Todo vacío. Pero tenía certeza, y esta vez, mi señor, esta vez no me falló. Entre los zapatos viejos, en la parte de abajo de su mesita de luz, encontré unas hojas amarillas. Las tomé con regocijo y dije con aire triunfante. Así que todo estaba olvidado. ¿Se da cuenta de que no puede negar que aún tiene ideales? Yo blandía las hojas como un botín de guerra, como una copa de oro. Me aplaudí a mí mismo.
Me imagino que no tendrá inconveniente en que las lea. Abel me miró un poco extrañado. No, al contrario, dijo. Y en voz alta volví a exclamar desafiante. Abel nubló de gris su mirada e inexpresivo respondió. ¿Por qué tendría que preocuparme? Sos libre de hacer lo que quieras. Un poco desilusionado por el efecto que le causaron mis palabras, me concentré en las hojas. Eran páginas arrancadas de algún libro que seguramente habría tirado sin mayor sentimiento en el tacho de basura, junto con revistas, panfletos, recuerdos, cartas, quién sabe. Comencé a leer con la voz engolada. El juicio os ha demostrado que yo me reconozco autor de los hechos. Arriba estaba escrito con letra nerviosa en tinta azul. Último discurso de Henry. Lo miré fugazmente, con aire triunfante. Seguí. No es mi defensa lo que quiero hacer. No pretendo de ningún modo esquivar las represalias de la sociedad a quien yo he atacado, porque no reconozco más que un solo tribunal, mi conciencia. El veredicto de cualquier otro me es indiferente. Me detuve sorprendido. Aquella frase no me era ajena. Continué bajando un poco la voz. Comenzaba a prestar atención a aquellas palabras. Quiero tan solo explicar mis actos y explicar también cómo fui arrastrado a cometerlos. Soy anarquista desde hace tiempo. Las palabras siguientes estaban algo borroneadas. Viví primero en un ambiente impregnado por completo de la moral actual. Yo estaba acostumbrado a respetar y aun amar a la patria, la familia. Dejé esta vez yo escapar una risita. La autoridad y la propiedad. Pero los que educan a la generación actual se olvidan frecuentemente de una cosa, y es que la vida con sus injusticias y sus iniquidades se encarga de abrir los ojos de los ignorantes de la realidad. Salté algunos párrafos y continué donde, intuía, debía estar lo central de estas palabras. Se me había dicho que las instituciones sociales estaban basadas sobre la justicia y la igualdad, y yo no he visto en torno de mí más que mentiras y bribonadas. Cada día que pasaba me mataba una ilusión. Por donde quiera que iba me saltaban a la vista testimonios de los mismos dolores sufridos por los unos, de los mismos deleites gozados por los otros. No tardé en comprender que las grandes palabras que me habían enseñado a venerar, honor, devoción, deber, eran máscaras que encubrían las más vergonzosas torpezas y liviandades. Las hojas temblaban en mis manos. Dios mío, ¿quién había sido ese hombre? Pero, ¿quién es este hombre? Exclamé de pronto, sin poder reprimirme. Abel no había dejado aún su expresión divertida. Un anarquista loco del siglo pasado, murmuró. Hay un tiempo para los ideales. Tosió un poco y se encogió luego acurrucado bajo su tapado gris. Ah, no, usted no tiene derecho, dije, volviendo enfervorizadamente sobre las páginas. No tiene derecho, me repetí, tratando de convencerme. Y entonces me dije que no me dejaría envolver por aquella indiferencia aparente, que seguiría hasta el final, hasta que los ojos de aquel viejo quebraran la bruma que los inundaba. Y un escalofrío cubrió el cuerpo al pensarlo. Ah, sí, entonces yo vería de nuevo a mi pobre tío, como cuando era pequeño, simplemente, oscuro y hermoso, herido por la pasión, pero íntegro, perfecto. Sentí que aquello era una rotunda verdad, que si recuperaba esa imagen podría huir de esa cosa que me amenazaba desde algún sitio inexplicable, y dejaría de ser una especie de protoplasma para pasar a tener una cierta realidad. La única realidad que es digna del hombre, me dije conmovido.
¡Ah, qué grandes palabras aquellas! Bajé la mirada y bebí la atmósfera polvorienta de estas páginas. En esta guerra sin tregua que hemos declarado a la burguesía, no queremos ninguna piedad. Nosotros damos muerte y sabemos sufrirla por eso. Espero vuestro veredicto con indiferencia. Sin lugar a dudas, aquella era la pasión misma hecha hombre. ¿Cómo podía comprender hasta ese punto sus palabras? Leí aquellas frases como si fueran propias. No, la pasión nunca ha sido mi fuerte. A esta altura seguramente usted lo habrá comprendido. Pero entonces, ¿por qué una, que era ajena, lograba llenarme los ojos de lágrimas? ¿Cómo decirle en aquellas palabras? Yo me sentía contenido. Amaba la pasión por encima de todas las cosas. Supe que aquello era una verdad, tal vez una de las pocas de mi vida. Algo se ablandaba en mí, algo cedía. Yo realizaba a través de otro lo que jamás podría realizar en mi pequeña y mezquina historia. El hombre aquel se levantaba de su tumba, inmaculado, virgen de toda corrupción. Era el espíritu de un tiempo que tal vez, y a pesar de todo, merecía aquel arrebato. Supe que estaba conmovido, y por un instante me sentí salvado. Continué con voz ahogada. Sé que mi cabeza no será la última que caiga, porque los muertos de hambre comienzan a irrumpir en las calles que conducen a los términos y a los restaurantes Follot. Vosotros añadiréis más nombres a las listas sangrientas de nuestros muertos. Ahorcados en Chicago, decapitados en Alemania, agarrotados en Jerez, fusilados en Barcelona, guillotinados en Morrison y en París. Han muerto muchos de los nuestros, pero no habéis podido aniquilar la anarquía. Sus raíces son muy profundas. Ha nacido en una sociedad putrefacta y que se desgaja y se derriba. Me detuve para contemplar a Abel, aunque mis ojos, nublados por las lágrimas, alcanzaron a ver un bulto gris, inerte, recogido al borde de la cama. ¿Se da cuenta? No puede negarlo. No ha cambiado nada. La misma corrupción pide los mismos ideales. Silencio. Mis palabras hicieron que el bulto se moviera ligeramente. Tal vez se irguiera un poco. Era, aunque menuda, una buena señal. Y entonces, escuche esto, exclamé entusiasmado. Posiblemente mi voz hubiera subido de tono. Diríase que estaba declamando, porque alguien chistó de la habitación de al lado. Bajé un poco la voz, tratando de mantener mi emoción. Es una reacción violenta contra el orden establecido y representa las aspiraciones de igualdad y de libertad con que venimos a batir en la brecha del autoritarismo actual. Es indomable y concluirá por vencerlo y matarlo. Volví a releer las últimas palabras. Mi emoción había entrado en el plano de la lujuria. Quería hacer estallar aquella habitación. Otra vez, dirá usted, y yo le responderé, tal vez más que nunca. Mis ojos se empecinaban en no alejarse de las páginas. Y estaba la fuente, la tan mentada fuente de la juventud. Y yo diría, la tan mentada fuente de la pasión, única cosa inmortal que nos es concedida a los hombres. Única verdad que no pide respuestas científicas. Es, en sí misma, estimado. Se narra a sí misma, se ama y se bebe. Ella es la sed y el agua. Allí está su gran secreto. Sentí por un instante que todo había desaparecido y que mi atormentado Teseo veía la oscuridad de mi laberinto. Un punto luminoso, el hilo de Ariadna. Señor mío, allí estaba el principio. Regresar, suspiré, y un destello de alivio distendió mi cuerpo.
La ola de la tristeza, de la bella tristeza, me había tocado. Alguien me amaba desde aquellas viejas páginas. «Ve», dije, volviéndome hacia Abel, «ve cómo los sueños son superiores a las circunstancias». Abel, desde su abultada curvatura, agregó con tono cansado, «¿Así como los hermanos Ortega?» Rió sin amargura. «Las circunstancias son el Dios de los tiempos que vivimos. No te engañes». No podía soportar aquello. «¡No!», dije, casi grité. «Es el disfraz, el odioso disfraz de la inercia». Abel tuvo un acceso de tos. «Claro, claro», dijo con voz ronca. «¿Y dónde están los hombres voluntariosos?» «En algún lugar debe estar escondida la pasión. No puede haberse muerto todo». «Ah, mi querido, si este país es un cementerio que embalsama a sus muertos, ellos nos dirigen y ellos a su vez son dirigidos. Es una cadena infinita que nunca llegará al principio. ¿Comprendes? Esa es la trampa, que no se ve al principio». «Pero usted creía. Abel, usted realmente creía». Quería creer, pero mi fe era una fe inventada, una excusa para mi vida algo atípica. Habló con sequedad. «Y eso ya te lo he dicho. No hay necesidad de que vuelva sobre cosas ya muertas, sepultadas». Sus palabras me produjeron una terrible impresión. Pensé repentinamente, «Estoy solo», aunque no llegué a decírmelo con exactitud. De ahí justamente que la idea fuera tan devastadora. Afuera me esperaba. ¿Exactamente qué? No lo sabía, pero me obsesionaban ciertas imágenes. Violetas volando de tumba en tumba. Una mujer que cree en su corazón desaparecido. Cables, infinidad de cables ahogando la ciudad encerrada. Pensé, prisionera entre telarañas telefónicas. Una caminata eterna y circular. A donde fuera, aquello me esperaría. Su anunciación, la pérdida del equilibrio, voces mezclándose en un sinfín de ecos. Ecos. La palabra me asaltó. Son interminables ecos, un sonido que mi oído humano no podría soportar. «Usted me ha engañado, Abel», dije, apretando los puños. «¿Engañado? Ah, no, mi tío no merecía esto. Murió como un gran hombre. Usted habló de un epitafio. Tal vez ya ni lo recuerde». Repetí, sintiendo que se me oprimía el corazón. Que hay luminosos puñales en los ojos de los parias y que a él le corresponde. Abel me miró con un poco de tristeza. Pensé que iba a decirme algo alentador. «Así que te tomaste muy en serio ese verso de Montaigne. Sinceramente, créeme, lo lamento». «Pero él dijo que a mí me correspondía». Me acerqué a la cama y lo sacudí. «¿Puede decirme por qué dijo aquello?» «Por lo que más quiera, Abel, respóndame». El viejo parecía un poco inquieto. «¿Qué tengo que ver yo con las palabras de un muerto? Los epitafios son las palabras más enigmáticas del hombre y a veces no son más que terribles ataques de locura. Locura lúcida, no te lo niego, pero locura al fin». «Pero él no estaba loco. ¿Por qué lo acompañó?» «¿Por qué?», meditó unos segundos. «Antes lo sabía. Ahora lo olvidé». «Pero usted...». Ya no sabía qué decirle, qué preguntarle. Sentí deseos de golpearlo, pero comprendí que era inútil. Abel suspiró. Después dejó caer la mirada sobre mí. «Es verdad que estás mal, pero yo no puedo hacer nada. Estoy enfermo y me gustaría dormir».
¿Es que no le importa? No supe preguntarle qué cosa no le importaba, porque resultaba evidente que no le importaba absolutamente nada. Observé la habitación, un lugar para morir, que ya no tenía nada que hacer ahí. ¿Y en dónde? Me dije, ¿dónde tengo yo algo que hacer? Ese no era Abel, era un viejo de la habitación número 14. Abel había muerto más o menos hacía 20 años, cuando revolvía con la mirada baja su pocillo de café. Y entre el humo de aquel lugar, bajo esa niebla de pipas y cigarros, algo de mí también había muerto. Me alejé despacio, sin mirarlo. No cerré la puerta. Afuera, una mujer cargaba un balde con agua. Sobre las escaleras, 3 niños sucios, cabeza con cabeza, contaban monedas. La calle parecía un desierto. Era uno de esos días blancos, sin estación, como le he dicho, un día para no figurar, una especie de anonimato de la tarde.